Bueno, vamos a hablar el día de hoy de la respiración. Va a ser una ronda, vamos a hacer una ronda más o menos larguita de, de clases sobre la respiración. Entonces, digo larguita, tres meses, ¿eh? Pero vale la pena para que tengan las ideas muy claras de cuál es la relación entre respiración y meditación. ¿Y por qué? Es que hay muchísimas escuelas, entre ellas esta, que combinan la enseñanza de la respiración con la meditación. Están íntimamente ligadas. Hoy en la mañana les comentaba en clase que no hay manera de que controles tu mente a menos que controles tu respiración. Y si no manejas el tema de la respiración, te vas a encontrar, digo, casi todos los que meditan acaban haciendo un énfasis especial, pero no tanto. En esta escuela lo que hacemos es enseñar 10 ejercicios muy poderosos y asociarlos a determinadas actividades mentales. Bueno, el día de hoy yo quisiera hablarles sobre los quimiorreceptores de tu cerebro. No es, es una terminología que pudiera parecerte sofisticada, no lo es. Em, Se trata simplemente de un conjunto de neuronas que están en la base del cerebro, en el tallo cerebral, y que están encargadas, fíjate qué interesante, cuando tú dejas de respirar un momento, si yo te pido, por ejemplo, en este momento, así como estás, deja de respirar. Pasarán unos 10, 15 segundos y empiezas a sentir una ansiedad que te sientes que te asfixias. En este tema, esta reacción, esta respuesta está dada por tus quimiorreceptores. Están ahí en ese tallo cerebral, en donde están los centros respiratorios. Pero lo que te quiero mencionar es que al hacer este ejercicio y darte cuenta de cuánto aguantas sin respirar de la nada, de repente, te dice cuál es tu reserva pulmonar. Y esto está íntimamente relacionado con la eficiencia de tu cerebro, en el caso de los deportistas de élite, pueden llegar a ser una gran diferencia cuando tienes una reserva de oxígeno grande. Bueno, hay muchas maneras en las que se puede aplicar. Los buzos, también los buzos a pulmón abierto lo desarrollan mucho, son apneístas. ¿Qué es la apnea? Pues dejar de respirar. Ya sea que inspires y aguantes el aire o expires, no expires, expires y aguantes el aire. Es decir, te quedas sin respirar después de sacar el aire. Y hay ejercicios muy diversos relacionados con esta apnea, este dejar de respirar. Pero la práctica de aguantar la respiración es importantísima. En la mayoría de los consejos que se hablan en el deporte es no aguantes demasiado el aire, pero porque no conocen los secretos de la respiración. Una cosa es, vamos a decir, por ejemplo, la apnea del sueño, que la gente sabe que cuando roncan de repente tienen apneas, es decir, dejan de respirar y eso es muy indeseable. Esos son casos, en primer lugar, inconscientes, automáticos. Este es un trabajo consciente, intencional, deliberado sobre la respiración. Porque la respiración es la única función orgánica de la salud, es decir, del sistema nervioso autónomo, que tú puedes controlar en el momento en el que quieras. Tú no puedes controlar tu presión arterial, ni puedes controlar tu frecuencia cardíaca, no puedes controlar el movimiento intestinal, etcétera. Pero sí puedes controlar de repente tu respiración. Una respiración que es normalmente no estás consciente de ella, la puedes hacer consciente y empezar a inhalar o exhalar al ritmo, velocidad o frecuencia que tú quieras. Es la única función de todas las funciones orgánicas que puedes controlar rápido y fácilmente. Hay otras, pero no tan fácil. Entonces tú no puedes bajar tu presión arterial si le dices a tu cuerpo baja la presión, no puedes decirle a tus arterias relájense. Pero con la respiración, si aprendes los secretos de la respiración, y hoy les voy a pasar algunos, entonces verás que sí puedes influir en tu sistema nervioso autónomo, es decir, el que controla tu salud. Es decir, si estás sano,
puedes mejorar tu salud. Si estás enfermito de algo, desde las cosas leves hasta las cosas severas, puedes mejorar mucho tu salud. Y entonces, cuando hablamos, por ejemplo, de hipertensión arterial, que es muy común, si hablamos de frecuencia cardíaca acelerada, que es muy común, dolores de cabeza, estreñimiento, eh, muchísimas funciones de estas que pareciera que no tienes el control, cuando tú entiendes que el sistema nervioso autónomo, que es el que se encarga de esta salud, no tiene más que dos funciones, o contraer o relajar. ¿Sí? O sea, si tú te fijas, el corazón contrae o dilata. El pulmón inhala o exhala. El intestino o contrae o dilata, es decir, el peristaltismo intestinal no es más que esas dos funciones. No hay una barbaridad de funciones en ese sentido, son dos y están regidas por el simpático y el parasimpático. Entonces, cuando yo les digo, en tu respiración tienes un gran poder, es porque cuando tú inhalas, fíjate bien en esto, inhalando, si inhalas en ese momento de una manera, y les voy a pedir que lo hagan más tarde, en la soledad de su recámara, antes de dormir, puedes decir, si yo inhalo lentamente, empiezas a acelerar tu frecuencia cardíaca. Muy sutil, pero lo haces. Si exhalas lentamente, lentificas tu frecuencia cardíaca. Es decir, cuando inhalas, estimulas el simpático, cuando exhalas, estimulas el parasimpático. Entonces, son los dos nervios que regulan, los dos sistemas nerviosos que regulan la salud total. Entonces, imagínate que te estoy dando una clave para que controles de una manera muchísimo más fácil y eficiente las diferentes funciones. Pero tienes que entender que, por ejemplo, en el sistema digestivo, la cosa se invierte. Es el único sistema en el que se invierte esto. Porque cuando tú estimulas el sistema vagal o parasimpático, se acelera la frecuencia del peristaltismo, el tránsito intestinal. Pero todo lo demás es al revés. Es decir, si estimulas el simpático, te sube la presión. Si estimulas el parasimpático, te baja. Entonces, lo que hacemos todos los seres humanos es inhalar y exhalar. Es decir, usas los dos sistemas. Pero como la gente anda bajo estrés, entonces se sobreestimula el simpático y el parasimpático se subestimula. Entonces necesita activarse, se necesita armonizar estas dos fuerzas, equilibrarlas. Y desgraciadamente, como no tiene equivalente en la industria farmacéutica, ni se menciona la respiración. Pero como les decía también hoy en la mañana, siempre está a tu alcance. Es gratis y puedes hacer maravillas, no solo con tu salud física, sino también con tu salud emocional y mental. Porque es un botoncito, el botoncito que andabas buscando para serenar a tu mente, incluso llegar a callar. Entonces, todos estos pequeños tips los tienes que ir idealmente reuniendo en una bitácora, en una libreta, para que te queden juntos, que no puedes estar escuchando toda la conferencia y que te quede un solo mensaje. Pueden haber varios muy interesantes que te sirvan para el resto de tu vida. Entonces recuerda, también les mencionaba en la mañana que tenemos dos fosas nasales por una sencilla, muy sencilla razón. El sistema nervioso autónomo tiene dos grandes fuerzas, el simpático y el parasimpático, que controlan todas las funciones corporales. Entonces, si vas a usar la fosa nasal derecha, estimulas el simpático y la izquierda el parasimpático. Y normalmente se van balanceando cada 3 o 4 horas. Se llama ciclo nasal, eso. Pero cuando hacemos esta respiración alternada, estamos equilibrando nuestras fuerzas. En el caso de la energía, también lo vas a hacer así. O sea, tanto en una como en otra vas a tener acceso a tu salud
con simples ejercicios respiratorios. Ejercicios que además, como ustedes saben, no sé si recuerden que les había comentado que cuando tú te enojas, tienes una frecuencia respiratoria, un tipo de respiración. ¿Estamos de acuerdo? Si una persona que está enojada, automáticamente acelera su respiración, la hace arrítmica, la hace ruidosa, la hace torácica, una serie de características que en conjunto generan estados emocionales adversos. La gente pierde el control de sí en el estado de la ira, ¿no? Los iracundos. Entonces, cuando una persona está en ese estado emocional, su respiración está, es muy característica. Pero lo que se ha descubierto es que si tú quieres accesar a un estado emocional determinado, puedes hacerlo a través de la respiración propia de ese estado emocional. Por ejemplo, un artista que está muy contento, un artista, un actor de teatro, de lo que quieras, del cine, quiere representar una emoción de ira y hacerlo muy bien, tiene que respirar como un iracundo. Si no, no lo va a lograr. Y los buenos actores saben que pueden, a través de su respiración, lograr ciertos estados emocionales. Pero esto para fines prácticos, a ti lo que te interesa es respirar. ¿Cómo respiran las personas que están felices, en paz, saludables? Porque cualquier médico te podrá decir que en la historia clínica de un paciente checas su respiración. Bien hecha la historia clínica, tienes que ver su respiración, su frecuencia, su ritmo, sus pautas, etcétera. Entonces, en una respiración de un meditador avanzado, la respiración se vuelve extremadamente lenta, silenciosa, abdominal, rítmica. Fíjate bien, todas esas características están al revés de lo que es el iracundo, como respira un iracundo. Pero también la tristeza tiene una pauta respiratoria. También, bueno, cada emoción tiene una pauta respiratoria. Y entonces lo que se ha descubierto es que si tú conoces esas pautas y respiras así, generas esa emoción. Por ejemplo, tú observa cómo es la respiración en la risa. ¿Te has fijado cómo se respira? Es una de las respiraciones más maravillosas que existen. La respiración de la risa, pero la de la carcajada puede ser más intensa. ¿Y de cómo se caracteriza una carcajada? Fíjate bien, inhalas y luego haces la carcajada. Ja, 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 ja. Es decir, fíjate en la pauta, la manera de inhalar y exhalar. Ahora observa cómo es la pauta del llanto. ¿Sí o no? En la meditación, para relajarte, en la meditación, no en los ejercicios respiratorios, en la meditación, quieres estar en paz, quieres estar sereno, relajado física y emocionalmente, que tu mente esté tan tranquila que pueda hasta detenerse todo el ruiderazo ese que tú sabes del que hablo. Entonces, es una pauta respiratoria. Y si tú la conoces y la practicas, no nada más teorizas sobre ella, entonces vas a obtener un resultado extraordinario. Y ese resultado te vas a sorprender tanto a nivel de eficientizarte, tanto, por ejemplo, si tienes que subir una pirámide de 400 escalones y conoces estos secretos, lo subes con un cierto ritmo respiratorio, con la pauta, porque el secreto es en la pauta. No hay una respiración perfecta. Es decir, la respiración depende de la actividad que vas a realizar. Si vas a correr, si vas a hacer el amor, si vas a dormir, si vas a meditar, si vas a andar en bicicleta, si vas, lo que depende es la actividad. O sea, si tú
ya sabes qué actividad vas a realizar, vas a utilizar la pauta respiratoria idónea para esa actividad. Entonces descubrirás que hay son reglas sencillas, ¿no? Como esto que te acabo de decir. Inhalas y estimulas el simpático. Exhalas y estimulas el parasimpático. Si estás demasiado estimulado en el sentido simpático o demasiado estresado, entonces exhalas largo y te sedas, te tranquilizas. Empiezas a entrar en un orden que te sorprende solamente con respiración. Entonces aquí la parte más rescatable es que comprendiendo esos principios, vas a ver más adelante, les voy a enseñar unas pautas respiratorias. Ahorita lo que quiero es que aprendan las reglas básicas. Les decía yo que también me interesa que entiendan lo que son los quimiorreceptores cerebrales que están en el tallo cerebral, esas neuronas que hacen que sientas la ansiedad cuando no respiras. Entonces, muchos de nuestros ejercicios, no todos, hay muy diferentes objetivos, pero muchos de nuestros ejercicios te van a someter a ciertas apneas, ciertos periodos sencillos de apnea para que tú te eficientices como atleta o como meditador, como lo que quieras lograr. Pero el mensaje es que con esas respiraciones vas a notar que al principio, fíjate bien porque lo vas a poder medir. Eh, yo te pido que hagas una inhalación y aguantes la respiración. Y cuentas con un cronómetro, tú aguante, ¿sí? Inhalas profundo, eh, retienes y en ese momento aprietas el cronómetro y dices, pum, 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 vamos a ir aumentando ese periodo de apnea, es decir, ese periodo en el que sometes a tus quimiorreceptores cerebrales a un entrenamiento. ¿Y cuál es el objetivo de someterlos a ese entrenamiento? Que mejore mucho la capacidad pulmonar. La capacidad pulmonar hoy por hoy se sabe, bueno, sobre todo por los fisiólogos de la respiración y esos premios Nobel y demás, que cura muchísimas enfermedades, que eficientiza tanto la capacidad pulmonar que hace que la gente pueda ser como un predictor de longevidad, expectativa de vida. Yo les mencionaba en la grabación, no sé si la viste, JB, por ejemplo, les hablaba de los mamíferos más longevos que hay en la Tierra. Somos mamíferos, no nos vamos a comparar con las medusas o con los pescados. Simplemente nos vamos a comparar con los mamíferos y su posibilidad. Y la ballena, el elefante, les decía ya el tiburón de Groenlandia, tienen longevidades extraordinarias, extremas. Entonces, si tú logras aumentar tu capacidad pulmonar, aumentas tu expectativa de vida de una manera brutal. Mejoras muchísimas de las funciones porque al equilibrar el sistema nervioso simpático y parasimpático, equilibras las funciones corporales. Entonces, hay gente que medita porque trae broncas de X cosa, ¿no? Y sin embargo descubren que mejora su digestión, mejora su evacuación, mejora ese dolor de cabeza que traían, esa ansiedad que sentían, ese insomnio, etcétera. Muchas funciones que en realidad han sido abordadas de una manera, pues, vamos a decir que yo no la abordaría. O sea, con pastillas, con medicamentos que producen efectos indeseables, cuando tienes al alcance de tu mano una farmacia extraordinaria que es tu sistema nervioso, y que puede producir muchísimas sustancias que se necesitan para equilibrarse, pero solo con la habilidad para manejar tu respiración. Pues comprende estas reglas sencillas, como por ejemplo, de que en la salud no hay más que dos grandes fuerzas, ¿sí? Le hace contracción y dilatación, le hace inhalación, exhalación, le hace movimientos peristálticos, en el sistema urinario lo mismo, etcétera. O sea, todo es de alguna manera dos grandes fuerzas que están regidas por tu sistema autónomo. Entonces, dicho esto,
les decía, el someterte a apneas, ya sea post-inhalación o post-exhalación, en yoga se considera lo más avanzado en pranayama, o sea, lo más avanzado en las disciplinas respiratorias. Lo único que tienes que hacer es retener la respiración, contar cuánto aguantaste y tenerlo registrado y monitorear tus progresos de una manera matemáticamente facilísima. ¿Cuánto puedes aguantar sin respirar? Pero, ¿cuál es la razón de querer hacer esto? No son competencias tontas ni ociosas. Es algo importantísimo porque aumenta tu capacidad de reserva de oxígeno, eficientiza tus pulmones, puedes llegar a aumentar su capacidad en un 30%, que es muchísimo, es prácticamente como si te hicieras de un pulmón extra. Entonces, imagínate que la mayoría de las personas respiran de una manera equivocada. La gran mayoría de las personas respiran torácicamente, y te lo digo porque yo me dedico a ver a la gente por dentro y me he visto muchísima gente respirar y lo mal que respira. Y es muy fácil que puedan aprender a respirar bien. Entonces, una de las cosas que tienes que hacer al empezar a practicar todo esto es respirar con el abdomen. Muchísima gente, por ejemplo, cuando yo les digo, a ver, respire profundo, cierran los ojos, levantan las cejas, levantan los hombros, pero no inflan bien los pulmones. Lo que tienen que hacer es no mover los hombros, no mover el pecho, no mover las cejas. Lo que tienen que hacer es mover la barriga. La panza tiene que expandirse. Así respiran los bebés, así respiran los fetos en el vientre materno, así respiran los animales, toda la naturaleza respira así. Pero a través de los años, como recibimos nuestros coscorrones que nos da la vida, nos regañaron los papás, nos regañaron los maestros, nos impactaron determinados hechos, lo que tú quieras, el diafragma, que está en la boca del estómago, está a ese nivel, se va rigidizando, se va petrificando. Y entonces, imagínate que tus emociones las sientes en la boca del estómago, las emociones negativas sobre todo, las sientes en la boca de tu estómago. Y cuando la vida te va dando tus coscorrones, entonces, pues juntas un conjuntito de emociones negativas que sentiste ahí y sin darte cuenta, se va haciendo más tenue, más superficial tu respiración. El movimiento del diafragma, y quiero enfatizar esto porque también son bases importantísimas, el diafragma es el músculo que separa el tórax del abdomen. Esa es la barrera que separa el tórax del abdomen. Y es una cúpula, es un músculo cúpula, que su contracción consiste en bajar y su relajación consiste en subir. Pero con la edad, con las experiencias emocionales negativas, con el estilo de vida, el estrés y del cinturón o el brasier apretado, etcétera, todo esto va reduciendo la capacidad respiratoria. Entonces, cuando una persona se hace consciente de su respiración y de la relación que existe de ella con su mundo mental y emocional, entonces empieza a mejorar su salud, sea cual sea la enfermedad que tengas, ¿eh? O sea, incluso puede estar desahuciada por la medicina tradicional y ya no darle ningún medicamento o no saber qué darles. Tu respiración puede ser una gran ayuda. Vamos a decir, el medicamento más natural. Decía Hipócrates, el padre de la medicina, que tu alimento sea tu medicamento. Estoy de acuerdo con que es un gran renglón que atender la alimentación, pero antes que la alimentación, está la respiración. Entonces, puedes mejorar muchísimo tu salud. Te voy a pasar unos tips tremendos en esta ronda de respiraciones, pero llévate las bases claras. Esto que estamos viendo es hablar de el control o la mejora intencional muy enfocada sobre tu sistema nervioso autónomo.
no el sistema nervioso que se encarga de la motricidad o de la sensibilidad de tus manos y del movimiento en general. No, no estoy hablando de tus cinco sentidos, estoy hablando del control de la salud y ese se realiza por tu sistema nervioso autónomo. Y ahorita estás viendo cómo controlar ese sistema nervioso autónomo, cómo influir en él de una manera muy intencional, clarísima. Vas a decir, bueno, es que, ¿cómo le hago? Inhalas, es simpático. Exhalas, es parasimpático. Cuando estoy hablando por ejemplo, las respiraciones que les voy a enseñar, muchas de ellas tienen inhalaciones y luego siguen las retenciones. Las retenciones ya te dije por qué, porque estás entrenando tus neuronas para que aguanten sin respirar. Poquito a poquito, no se trata de desmayarse. Se trata de que vayas mejorando. Es que a mí me pasó una vez, me atasqué de aguantar y que pácate las que me desmayo por atascadito, pero sí hay veces que practico mucho tiempo y entonces me encanta porque el efecto es extraordinariamente delicioso. Ese es otro detallito que quiero que sepas. Y cuando empiezas a obtener efectos, te sorprendes mucho de la sensación tan agradable. Pero bueno, puede ser muy placentero, pero eh, al principio, y ese es lo que le llaman el bautizo con fuego, eh, que la gente se angustia mucho cuando no respira. Entonces tú empiezas a sentir esa ansiedad y te aguantas pum, 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 3, 5 segundos, 10 y tan, tan. No se trata de caerte desmayado, se trata simplemente de ir mejorando tu capacidad para aguantar la respiración. Eso es entrenar tus quimiorreceptores porque son extremadamente plásticos, maleables. Se ha descubierto que se pueden mejorar mucho. Les decía que hay buzos de pulmón abierto que se avientan al mar y aguantan 10 minutos allá abajo. Entonces quiere decir que esos minutos, esos 5 minutos de los que se hablaba, pues no son tan ciertos. Yo conozco un señor que aguanta 20 minutos bajo el agua. Y tengo entendido, no he tenido el gusto de conocerlos, de monjes que se producen paros cardíacos y se quedan, los entierran o los dejan como si estuvieran muertos y pasa mucho tiempo y luego los sacan de ese trance en el que están en una reserva extraordinaria, pero ya son casos verdaderamente extraordinarios. Entonces, para fines prácticos y realistas, piensa en alejar las enfermedades y si tienes alguna en particular de estas que mencioné, como ansiedad, insomnio, hipertensión, frecuencia cardíaca acelerada, arritmias cardíacas o arritmias en el... eh, hay una cosa que se llama arritmia cardíaca que es muy interesante porque es sana, hay una, es sana y que se pierde con las enfermedades. El, bueno, cuestiones digestivas, mucha gente me ha reportado después de esas prácticas que les mejora la digestión o la evacuación, ya sea diarreas o estreñimiento, ¿eh? No, cualquiera de las dos son disfunciones, o sea, cuando está acelerado o cuando está desacelerado, no queremos. ¿Cuál es tu acelerador? ¿Cuál es tu desacelerador o freno? O la inhalación y la exhalación. Si está claro esto, por favor, si tienen alguna duda, coméntenlo, porque no quisiera que se queden con dudas. Se trata entonces de que te lleves los principios generales más simplificados. Les acabo de dar varios para influir intencionalmente con el sistema nervioso autónomo. Acuérdate, el páncreas secreta insulina, secreta glucagón, tiene funciones digestivas como la amilasa pancreática. Todo esto lo hace a través de contracciones de sus túbulos para vaciarlos en el intestino delgado. Y así, el hígado, el páncreas, el riñón, el tubo digestivo, el cardiovascular, no nada más el corazón, toda la vascularidad arterial y venosa o la linfática se mueven a través de la respiración. Por eso es tan importante y tan interesante la función
de la respiración porque está directamente relacionada con la vida. Piénsalo bien. Lo primeritito que hiciste, ¿qué fue? Inhalar. Lo último que vas a hacer es exhalar. Y todo ese universo interno, intermedio, está dado por un sinnúmero de latidos y respiraciones y demás, ¿no? Pero toda esta función que dirige la respiración la puedes llegar a manejar cada vez más, de manera más interesante. Ahora, ¿qué pasa cuando no tienes una buena respiración? Bueno, pues entonces la gente suele sentirse cansada, puede sentirse, sí, sin energía y además ansiosa. Empieza a haber unas respiraciones, la respiración torácica, en la que no mueves el abdomen, es la respiración de la ansiedad. Como yo les digo a algunos pacientes, a veces cuando los veo muy ansiosos o pueden llegar a estar ansiosos en un estudio o en una prueba, y les digo, pues lo único que tiene que hacer es respirar, inhale en 5 segundos y exhale en 7 segundos. Eso es toda la instrucción, pero háganlo. Y entonces empiezan a hacerlo y se sorprenden del control que llegan a tener de sí mismos, porque no se puede chiflar y comer pinole. Tienes o que estar ansioso y respirar como los ansiosos, o respirar tranquilo, sereno, como te estoy diciendo. Entonces no puedes estar nervioso, no puedes estar ansioso, no puedes entrar en crisis de ansiedad o de angustia. O respiras de una forma serena y entonces no puedes al mismo tiempo respirar así, serenamente, y entrar en ansiedad. Interesante, ¿no? O sea, son tips que te puedes llevar hoy para el resto de tu vida, no para el mes que viene, no para el 2025, es para toda la vida. Estamos hablando de que si sobre todo cuando las sientas, porque esa frase también te la tienes que grabar. Sentir es comprender, no es entender. No queremos que entiendas tanto como que comprendas, que lo asimiles, que lo absorbas, que te lo pongas. Eso es comprender. Mientras no comprendas, vas a estar teorizando, vas a estar buscando información, vas a hacer todo ese tipo de análisis racional y de la privilegiada razón que en Oriente pues no se le da tanta importancia a la razón. En Occidente sí la hemos privilegiado demasiado. En realidad, too much. Es demasiado pensamiento y poca sensación. Mi maestro decía siempre, tú no sabes nada más que lo que has sentido. Todo lo demás es prestado, es teoría. Es algo que se te puede caer en cualquier momento porque no te pertenece. Pero lo que ya sentiste, lo sabes. Entonces, te recomiendo mucho que practiques las respiraciones, estos principios sencillitos, para que cuando empecemos a hacer ejercicios concretos, ya puedas sentir. Fíjate bien, sentir tanto a nivel físico como sensación, como a nivel emocional como sentimiento. Entonces, las dos son muy importantes, que las sientas. Y puedas decir, ahora sí ya lo conocí, tuve la experiencia. Y entonces es tuyo el conocimiento. Ya sabes de qué estoy hablando. Mientras tanto, digo, y acuérdate que es bastante sencillo, ¿eh? O sea, no te estoy hablando de algo complejísimo. Incluso hoy en la mañana también se los expliqué. No son más que 10 ejercicios respiratorios los que les voy a enseñar en esta ronda y tienen por objeto cargarte de vitalidad y desde luego enseñarte a serenarte. Acuérdense que hay el estado de ánimo ideal en la mañana es energía y calma, pero en la noche queremos estar muy relajados y calmados. No nada más, no queremos mucha energía antes de dormir. Esa es la idea. Entonces te puedes estimular para tener mucha energía en la mañana y te puedes serenar, tranquilizar, sedar para dormir increíblemente profundo, sueño reparador, tener un descanso verdaderamente valioso.
no solamente dormir 8 horas, sino descansar profundamente. Y eso lo vas a lograr cuando entiendas bien el tema del que te estoy hablando. Respirar cada vez más despacio en el universo este de que voy a trabajar, voy a hacer mis ejercicios de meditación, voy a tener una charla, lo que tú quieras, respiras despacio. La mayoría de la gente respira 18 ciclos por minuto. Tú puedes llegar a desarrollar en tu meditación 6 minutos, seis ciclos por minuto. Es un objetivo bastante accesible para ti, pero si lo logras, vas a tener una experiencia inmediatamente de paz profunda. Nada más con tu respiración. Entonces, no lo vamos a desestimar, al contrario, les estoy hablando de que la escuela, la enseñanza, se divide en dos mitades, la respiración y la meditación. Y una ayuda a la otra. No compiten, se complementan. Es maravilloso que lo sepas porque, como puedes entender, para tener avances rápidos en tu calma interna, en tu práctica de la tranquilidad, la respiración va a ser una herramienta valiosísima. No la vayas a subestimar. Entonces, yo quisiera que hoy me dijeras en este momento si tienes alguna duda de todo lo que se mencionó, porque estamos por cerrar la clase y quisiera yo que externaran cualquier cuestión relacionada con esto que se habló o que tú tengas como inquietud relacionada con tu respiración. ¿Alguien quiere preguntar algo? ¿No? Ok, otra cosa muy importante, antes de que cerremos la clase, les quiero mencionar que la nariz es importantísima que se la revisen. La nariz no es esta protuberancia, sino una caja que hay adentro de la cara, que tiene sus cornetes y que muchísima gente los tiene hipertrofiados, grandes, bloqueando su aire, y entonces reducen mucho esto. Si pueden, si descubren que tienen el tabique desviado, demasiado desviado, porque el 90% de la población lo tiene desviado, pero hay varios grados, y cuando el grado severo es quirúrgico, con la novedad de que eso sí hay que enderezar, la estructura misma de la nariz. Y los corrientes demasiado gruesos no necesitan cirugía, sino pueden ser tratados conservadoramente, pero sí se tienen que tratar para que puedas respirar hondo. Pero créanme que hay una gran cantidad de enfermedades. Fíjense bien, el otro día estaba yo leyendo que existen más de 7,000 enfermedades. Chulada de numerito, ¿no? Y sin embargo, los médicos internistas, por ejemplo, que son los más estudiosos de los médicos, eh, se graban miles y miles de enfermedades en sus cerebros y aprenden a reconocerlas. Y sin embargo, este esfuerzo extraordinario, yo los voy a invitar a que hagan el esfuerzo al revés. Mejora tu salud, mejora tu salud y quítate de estudiar tantas enfermedades, porque ese es precisamente el gran problema que yo veo en la medicina actual. Es demasiada enfoque en la enfermedad y muy poco enfoque en la salud. ¿Sí me expliqué? Se trata más que, digo, desde luego reconozco la gran labor de mis colegas médicos, pero no hay un solo libro en la Facultad de Medicina que hable sobre la salud. Todos hablan de enfermedades. Y si tú les preguntas a los médicos, no son expertos en desarrollar la salud, son expertos en combatir enfermedades. Entonces, lo que necesitamos es la cultura de la salud. Es como cuando hablamos de la cultura del miedo y de la culpa y de la prisa y del consumismo, todo ese mundo externo, que es el mundo que no queremos, y hablamos aquí en la meditación de la cultura de la paz interna, la cultura que tú puedes desarrollar y al mismo tiempo, en el caso de la medicina, puedes volverte un experto digo, si estudias medicina, pues aprendes las enfermedades, pero si estudias, en este caso,
el prevenir las enfermedades, te vuelves un experto en la salud, la cultura de la salud. Entonces, recuerden, tanto la mente como la respiración son los dos grandes pilares que yo considero como los más importantes para desarrollar la salud. No nada más la respiración, desde luego va a influir mucho en tu mente y tu mente va a influir mucho en tu respiración. Si logras combinar estas dos cosas, tendrás algo maravilloso imagínate, yo creo que es más del 50% de la salud. Estos dos temas, la cultura de la respiración, pero refinada, ¿no? Y no te vayas a convertir en un teórico de este tema. A partir de esta fecha puedes empezar a practicar, ¿sí? Entonces, como corolario les digo, practiquen su respiración alterna, que ya todos ustedes conocen. Practiquen la respiración del 5-7, que es la de la relajación, y practiquen la respiración de inhalar y exhalar, porque esa te carga de energía. Esas tres las vamos a tener como la base y la próxima clase les voy a dar otras tres para que en su momento, si te das el tiempo, puedes usarlas todas. No necesitas decir, ay, mira, a mí la que me gustó fue esta. No, 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 no. No vas a caer en esa trampa. Ojalá puedas practicarlas todas, porque son 10 y te pueden traer muchísimos beneficios. Pero bueno, entonces, si ustedes no tienen preguntas, los invito a que hagan sus prácticas de respiración. Si, por ejemplo, vas a irte a dormir al rato, lógicamente, el ejercicio que procede, ¿cuál es? A ver, Oralia, dime, por favor, ¿cuál es el ejercicio propio de irte a dormir? Oralia, ¿no me escuchas? Tienes tu micrófono apagado. ¿No puedes prenderlo? Bueno, no se preocupen. ¿Tú puedes contestarme, Juan Carlos? Tampoco tienes este sonido, micrófono. Sí, A ver, venga, venga, venga. ¿Te quieres dormir? ¿Cuál es la respiración que debes implementar? la de 5 y Cinco 7. siete o 5-9, es decir, prolongar la exhalación para que el parasimpático te cede tu mentecita, tus emociones, tus órganos se tranquilicen. ¿Qué pasa si yo hago mis ejercicios estos de sedación el lunes en la mañana? ¿Será buena idea? No, no, no. Claro que no. ¿Por qué? Porque queremos la garra del tigre, queremos salir a comernos el mundo, queremos hacer muchas cosas. No queremos dormirnos, no queremos estar deseficientizados, queremos un estado lleno de energía. Entonces practicaremos los ejercicios propios de cargarte de energía. ¿Cómo son esos ejercicios? Recuérdame, Oralia, ¿cómo son? Sigue sin sonido, ¿verdad? No, 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 no cómo se hace, sino cuál es la característica. Este, pues respiras, te llenas de energía y sacas y después sientes tu cuerpo como vibra. Sí, sí, pero me refería yo que, dado que queremos estimularnos, la inhalación debe ser más larga, ¿sí? Acuérdate, si respiramos equilibradamente, nos armonizamos y equilibramos. Pero si queremos estimularnos, entonces estimulamos el sistema nervioso simpático. El problema es que la mayoría de la gente está demasiado estimulada en el sistema simpático, entonces Escucha. su estómago, su colon no se mueve porque hay demasiada tensión, se vuelven estreñidos, o les duele la cabeza, o tienen problemas de presión arterial o de taquicardias, etcétera. Entonces, todos esos problemas y muchos más se pueden mejorar con la respiración. Acuérdense, por favor, de estas reglas sencillitas.
necesitamos comprender las bases para poder hacer los ejercicios de una manera eficiente y obtener resultados rápidos. Entonces, ahí está la base, se las dejo para que la practiquen. Luego me explicas cómo subimos el Zoom para los cuates en en el chat, ¿no? Porque tengo grabada la plática, pero me gustaría que la escucharan los que no han podido oírla y no se me desactualicen en esta secuencia. ¿Estamos? Muy bien. ¿Alguien más tiene una duda? ¿Comentarios? Yo, Sí, dígame usted, señor. me decías al principio que me podías como dirigir para lo que hago yo en la actividad física. Digo, el Sí. ejemplo está entonces cómo mantenerla, porque he intentado hacer la respiración abdominal y cuesta trabajo, pero bueno, lo he intentado, ¿no? Pero no Ujú. sé, ¿tú qué me puedes recomendar? Pues mira, muchas veces cuando se está haciendo ejercicio, la gente acelera muchísimo la respiración. Entonces, cuando tú quieres eficientizar más tus esfuerzos, el ir haciendo tu respiración más lenta te hace, te puede sorprender lo que te estoy diciendo, porque a la hora de estar haciendo ciclismo, carrera o lo que sea, se acelera mucho la frecuencia respiratoria. Pero si la lentificas, y esto se va a lograr cuando tengas mayor tolerancia a a la hipoxia, o sea, a la apnea, cuando tengas muchísimo mayor producción de dióxido de carbono, cualquiera de los dos términos es bueno. El dióxido de carbono, que siempre ha sido visto como el malo de la película, es la clave para que puedas oxigenar mejor tus células, pero tienes que ir aumentando tu aguante a través del entrenar los quimiorreceptores, es decir, aguanto la falta de oxígeno. Lo vamos a ir haciendo, lo vamos a practicar, pero ahorita lo que quería yo era que supieran la teoría, para que comprendan el por qué vamos a hacer esos ejercicios. Primero está aclarándose bien, ¿sale? Sí, Entonces, gracias. esas son las dos, bueno, todas las bases que tenemos para poder empezar a hacer nuestros ejercicios. Y a partir de la próxima clase tendremos otras tres respiraciones nuevas. ¿Vale? Que tengan muy bonita noche, que descansen rico, practiquen eso que aprendieron tanto hoy en la noche como mañana en la mañana. Solo es un ratito, 5 minutos, y cuando te das cuenta, guau con los resultados. Pásenla padre. Que descansen rico. Gracias, Bonita noche. gracias, igualmente, gracias, Toño. Saludos.